Hey, muy buenas desde Melon Bites. Hoy en este vídeo, dos recetas para que os manejéis mejor con la paellera, pero dos recetas de lujo, de clamping. Y una mini review de la nevera más lujosa, más cara, más atómica del mercado. Y luego al final del vídeo os enseño cómo obtener luz de agua y sal. Vamos con todo ello. Hace 2 días, aquí muy cerquita, me puse a hacer un arroz de esos increíbles. Y esta primavera está muy alterada. Es que veis, ahora sale el sol, nubes, lluvia, sol. A mí me tocó una de esas lluvias, una tormenta, pero tremenda. Me arruinó un poco el momento, ahora me pude comer el arroz. Así que toma 2. En vez de un arroz voy a hacer una fideuà. No la típica fideuà, no va a ser estos fideos gruesos que conocéis como macarrones, no. Estos van a ser fideos muy finitos y se va a hacer muy rápido. Estoy preparando por un lado la brasa, le estoy cogiendo el tranquillo a hacer estos arroces y paellas a la brasa. He vuelto a traer, que es la que estoy dándole caña y caña, la nevera, la Glacier de EcoFlow. La leche. Os voy a enseñar este pedazo de nevera que la encuentro la más glamping, la más lujosa y sí, la más cara nevera portátil que existe en el mundo. Os voy a comentar las características que a mí me parecen importantes y luego las que ponen la guinda al pastel. Los paneles que utiliza EcoFlow son muy diferentes a los que utiliza cualquier otra nevera. Esto es una cosa que incrementa mucho el precio, ya que lo normal son estas aislantes de espuma blanca y esto es algo mucho más complejo. Va a ser muchísimo más eficiente que otras. El tema de los acabados pues ya es, lógicamente, es otro nivel. Todo está hecho muchísimo mejor que esas neveras que sabéis que yo he probado. Si vale la pena el precio o no, vuelvo a insistir, creo que aquí el secreto está en los paneles que lleva, en el motor que lleva, y luego funcionalidades extra que pueden o no pueden servir, pero creo que el compromiso aquí de EcoFlow ha sido la eficiencia. La segunda característica principal es que, como veis, ya he encendido la nevera y no está conectada, y eso ya es otra cosa que os puede llamar la atención y que no es nada habitual, ¿no? ¿Por qué no tiene nada conectado? Porque tiene una batería interna. Esto lo hace todo un poco más complejo, pero vuelvo a insistir, cuando es una nevera portátil, pues puede ser muy útil. Es más, tiene unas ruedas tremendas, tiene un asa, aparte de las 2 asas para cogerlo, tiene otra extensible para llevarlo donde tú quieras, desde casa, llevarlo al coche. Eso sí, no es ligera y está todo pensado para que dure. Tengo que mencionar que, a ver, no es perfecto, no es tan cómodo de llevar como una maleta, pero también es, claro, es un volumen diferente y mucho más incómodo. Conocéis neveras que tienen una parte que llaman de congelador y otra de nevera, pero es cierto eso, todo al final termina siendo un mismo circuito donde una parte tiene más circuito y enfría más. En este caso son absolutamente independientes y tenemos 2 temperaturas para manejarlas absolutamente independiente. Podemos congelar una, podemos congelar la otra y funciona estupendamente. Una cosa que tú dirás, bueno, pero es que yo no quiero congelador. Bueno, pues entonces quitamos esto, ha cambiado a modo de una sola cabida y solo tenemos que manejar la temperatura de una. Y aquí estáis viendo lo que os comentaba de la batería que va conectada ahí. Voy a apagar, apagado. Y podemos sacar la batería, ahí la tenéis. Y ahí veis las ruedas, que son ruedas macizas y puedes ir por terrenos irregulares. En las 2 recetas, la del arroz que estáis viendo en las imágenes y ahora la de la fideuà, muy sencillito. Yo aprendí a tenerlo todo preparado, a tener una picada que se trata de aceite, ajo y perejil. Luego tienes tomate rallado, dejaros de botes, rallar un tomate que no cuesta tanto. Luego pues lo que le vayáis a echar y el caldo, por supuesto, tenerlo hecho.
Yo el caldo he aprovechado unos huesos de rape, he aprovechado todas las cabezas de unos gambones y eso ha quedado un caldo contundente. Y hoy con la fideuá pues lo voy a hacer con calamar y con langostinos. Y el otro día con el arroz hice el rape, hice tintorera, que es una especie de como de pez espada, y con gambones. Vamos a ello. Increíble la textura. Y ahora sí, os prometí una curiosidad y aquí está. Leo últimamente avances sobre la batería de sodio, sal, y por eso tengo aquí sal, tengo aquí agua, y con esto vamos a generar energía para encender una luz. En este caso esto tiene un receptor. Vamos primero a llenarlo con agua, porque esto, pensándolo bien, puede ser el futuro para un montón de cosas. De momento dicen que solo puede impulsar coches muy pequeños, motos, bicicletas, pero bueno, no suena mal. Os dejaré el enlace también de este invento. Lo cerramos bien. Mira que si ahora no funciona. Y como veis, he encendido el LED, ahora me está dando justo el sol de frente. Bueno, el caso es que con esta chorrada, que ahora estáis viendo la iluminación, podemos tener 140 horas en iluminación continua con estos 3 LEDs, que no iluminan mucho, pero podemos conseguir 140 horas de iluminación continua, algo alucinante. Y 200 horas si lo utilizamos de vez en cuando. No solo eso, que es que cuando ya no se encienda, lo vaciamos, volvemos a echar agua y sal y volvemos a obtener iluminación. La verdad que me parece increíble. Como os he comentado, os lo dejo en el link. Por supuesto, el link de la nevera, por si alguien quiere la mejor nevera portátil del mundo. Y yo, ya que tengo la panza llena, pues que me voy. Que nos vemos en el próximo vídeo.